Gracias por acompañarnos en su programa Acceso Directo, un programa para divulgar el trabajo de nuestros científicos, nuestros académicos e investigadores. Y el día de hoy vamos a hablar sobre neurología y enfermedades neurológicas. Y para eso me acompaña, tengo el gusto de entrevistar al médico cirujano Luis Enrique Parra Medina, quien actualmente está en el Hospital Benito Juárez, aquí en Mérida, y también sabemos que se va pronto a la Ciudad de México a hacer, ahora sí, que él nos los platique, ¿verdad? Pero antes que nada, le queremos preguntar al doctor Luis Enrique, ¿qué es la neurología, doctor? ¿Es lo mismo que las neurociencias? La neurología pues es una rama de las neurociencias. Las neurociencias pues son muy amplias. Existen investigaciones cerebrales tanto en seres humanos como en ratones. En Yucatán, en el Valle de Maguchi, pues, tenemos la fortuna de tener a gente que se dedica a las neurociencias en modelos como ratones, como ratas. Pero las neurociencias abarcan también a los seres humanos y a las enfermedades del sistema nervioso central. La psicología también es parte de las neurociencias. La mente, la psiquiatría es parte de las neurociencias y la parte que nos toca a nosotros, que es la neurología. Entonces, la neurociencia es un tema amplio y dentro de las neurociencias están varias otras ciencias. En este caso, la neurología, ¿qué estudia la neurología, doctor? Estudia las enfermedades del cerebro y de la médula, como la enfermedad de Parkinson, los infartos cerebrales, la esclerosis múltiple, los dolores de cabeza y algunas otras enfermedades raras. Incluso hay enfermedades que se están investigando y que se descubren nuevas enfermedades a lo largo del tiempo. Y es una área de la medicina que va avanzando. Doctor, ¿qué nuevas enfermedades a partir de estas investigaciones ahora sí se están presentando o tienen ya más casos, o no sé si la palabra adecuada sea prevalencia, que ejemplo, ya sean visibles? Sí, por ejemplo, pues algunas enfermedades que pueden parecer raras, pues son los trastornos de movimiento, como que la gente tenga temblores, movimientos involuntarios. Es un área dentro de la neurología que está, pues, la investigación continúa y van saliendo pues, nuevas enfermedades. Doctor, ¿cuál es la diferencia entre un neurólogo y un psiquiatra? Porque muchas veces hay la confusión, ¿va hacia el neurólogo o primero vas al psiquiatra? Como los dos manejan o estudian la mente, puede haber allá una confusión. ¿Cuál es esto? Esa es una pregunta muy interesante. Pues el psiquiatra es el especialista que estudia las enfermedades mentales, como por ejemplo la depresión, la ansiedad, el trastorno obsesivo-compulsivo. Son enfermedades del trastorno del estado de ánimo, como la bipolaridad, por ejemplo, la esquizofrenia, que sí competen al cerebro porque es el sustrato de la mente. Pero pues a ellos les damos el tratamiento de esas enfermedades. En Yucatán pues tenemos el hospital psiquiátrico donde hay grandes especialistas en el área. Y la neurología va a tratar la enfermedad del cerebro, que se puede generalmente pues, identificar en algún sitio del cerebro dónde está la lesión. En la psiquiatría no es tanto así, sino que se abocan en la mente. Doctor, ¿cuáles son las enfermedades, ahora sí, más frecuentes o cuáles son las enfermedades que trata un neurólogo para saber a dónde ir a consultar? Porque usted bien nos decía cuáles son las enfermedades que trata un psiquiatra, pero en este caso, ¿cuáles son las enfermedades que trata un neurólogo? Pues, por ejemplo, ¿cuándo hay que ir con el neurólogo? Con el neurólogo? Pues cuando veamos que nuestros hábitos, nuestras actividades se ven pues interrumpidas por algún síntoma, como por ejemplo que tengamos dolores de cabeza intensos, con náusea, con vómito, tengamos debilidad de algún brazo, de alguna pierna, sintamos que nuestro familiar ya tiene olvidos frecuentes, cuando sospechemos infartos cerebrales, migraña, Alzheimer, que tengamos algún familiar que está lento, que tiene temblor, que sufre caídas, al cual le podemos sospechar la enfermedad de Parkinson. Los principales motivos de consulta de un neurólogo pues son los dolores en la cabeza, que son llamadas cefaleas, como la migraña. Ellos son los expertos
del área. Otro motivo de consulta muy frecuente en la neurología son las crisis epilépticas o las crisis convulsivas. Y ellos tratan, dan medicamentos. Es muy importante tratar esas enfermedades porque si no se tratan a tiempo, esas crisis pueden matar partes del cerebro y dejar a las personas con secuelas. Por eso siempre es importante acudir con los especialistas para que se diagnostique y se dé tratamiento. Otra enfermedad que tratan mucho los neurólogos también es el infarto cerebral. A gente que ya lo tuvo y estamos averiguando por qué le dio ese infarto y cómo podemos prevenir otros. ¿El cerebro vascular que se llama o es otro? La enfermedad vascular cerebral, exactamente. ¿Qué pasa? ¿Cómo prevenir que no te dé ese infarto, lo que usted decía, cerebrovascular, doctor? Sí, lo podemos prevenir pues teniendo una dieta sana, sin exceso de sodio, evitando enfermedades como la hipertensión, la diabetes, realizando actividad física, siendo personas pues ecuánimes. Lo podemos evitar de esa forma. Y si ya tenemos esas enfermedades como la hipertensión y la diabetes, pues tomando los medicamentos para evitar que esas enfermedades se descontrolen, porque el punto es que el riesgo ocurre pues cuando no se tratan bien esas enfermedades. La gente pues come exceso de sodio y no toma sus medicamentos, pues tiene una vida un poco acelerada, sedentaria, no realiza actividad física, aumentan los riesgos. ¿El infarto cerebral es lo mismo que la embolia? La embolia es un tipo de infarto cerebral que está dado por un émbolo, que es un coagulito que de repente en una parte de nuestro cuerpo se fue hasta parar hasta el cerebro y tapó una arteria. Y de esa forma, la arteria que tapó dio en manifestación, por ejemplo, la debilidad de un brazo, de una pierna, dificultad para hablar o de lenguaje. Sí, entonces la embolia es un tipo de infarto. Probablemente es el término más usado por la gente. Claro, el término más común. Más común para referirnos a eso. Y cuando hablamos con un médico, pues él entiende a lo que nos estamos refiriendo como pacientes. Entonces, para prevenir estos coágulos, hay que tener la alimentación es básica. La alimentación es básica, no solo para la embolia, sino para todas las enfermedades. Se ha visto que aquellas personas que se alimentan bien, pues tienen menos riesgo de padecer enfermedades como el Alzheimer, por ejemplo. Y doctor, en este caso, cuando ahora sí empieza la gente, tengo calambres o me duele la pierna, ¿es motivo de alerta? Podría ser. Siempre tenemos que darnos cuenta de cuando nuestras actividades laborales, nuestras actividades en nuestra casa ya se ven afectadas por ese síntoma, ya debemos de acudir a un médico que tengamos disponible o a un médico especialista. Esa es como que la pauta y para hacer más investigaciones al respecto. Nos vamos a un corto comercial y regresamos. Teleplay, la señal de entretenimiento, cultura, espectáculos, noticias y más. Emitiendo desde Mérida, Yucatán. Disponible en teleplay.tv, servicio de Roku y aplicación gratuita para Apple y Android. Ahora también presente en las ciudades de Tizimín y Valladolid a través de sistema de cable. En Quintana Roo, la señal de Teleplay está disponible en Cozumel a través de cable de Cozumel y en Playa del Carmen a través de cable Riviera Maya. Esto es Teleplay. Mantente informado de los sucesos más relevantes de la península de Yucatán, de lunes a viernes, 2:30 p.m. y repetición a las 6 p.m. a través de nuestra app y redes sociales, solo por Teleplay.
Gracias por continuar con nosotros y tengo el gusto de platicar con el médico cirujano Luis Enrique Parra Medina y estamos hablando sobre neurología y enfermedades neurológicas. Entrando un poquito más al tema, ¿qué es la enfermedad de Parkinson y qué produce? ¿Cuáles son nuestros síntomas? Sí, es una enfermedad interesante desde el punto de vista académico, pero desgastante para las personas que lo padecen y quienes sus cuidan. Y quienes cuidan a estas personas. Pues es una enfermedad que se conoce dentro de la neurología. Hay un área, asimismo, hay más áreas dentro de los trastornos de movimiento. Pues es una enfermedad muy frecuente que se caracteriza por lentitud, temblor, rigidez y caídas o inestabilidad postural. Se diagnostica de forma clínica, es decir, los pacientes acuden con el neurólogo y esta persona les hace pruebas, ve cómo está su movilidad, si es lento. Esa es lo que ustedes llaman bradicinesia. Exactamente, la bradicinesia es esa lentitud que presentan estos pacientes. Ese es el síntoma fundamental. ¿Cómo se produce? Se produce porque en una parte de nuestro cerebro hay una disminución de esa sustancia que llaman dopamina y que disminuye y tenemos que administrar medicamentos para que esa sustancia se eleve y la persona pueda recuperar esa lentitud, vaya a ser la persona más ágil, esa movilidad. Y de manera natural, por así decirlo, ¿cómo puede obtener la dopamina? ¿O es donde sí interviene la parte química, la parte de ustedes, la parte del médico? Sí, pues va a ser necesario un medicamento. Todos producimos dopamina porque se produce en varias partes de nuestro cerebro, pero la que falta fundamentalmente es en un área en particular y sí necesita cierta administración farmacológica. Doctor, igual se habla de los síntomas vocales. Sí, los síntomas de la enfermedad de Parkinson. Pues pueden dar lentitud al hablar, arrastrar las palabras y los músculos no solo están en las manos, en las piernas, los músculos también están en la fonación y podemos identificar esa lentitud también al arrastrar las palabras que tienen los pacientes. ¿A qué le llama usted arrastrar las palabras? Que no haya una elocuencia como tal, que no la entendamos claramente. Correcto. Y rigidez postural. Si la rigidez pues, se va a valorar con explorar a los pacientes, mover sus articulaciones. Generalmente una persona pues, se puede ver que de forma rápida uno palpa, mueve las articulaciones, pero las personas que tienen enfermedad de Parkinson pues tienen más duros las articulaciones. Esta movilidad es un poco más difícil para ellos y les da dificultad, dolores y al movilizarse ellos. La distonía. La distonía pues es un tipo de trastorno de movimiento. ¿Qué nos puede causar? Nos puede causar dolor, nos puede causar necesidad de que le administremos ciertos medicamentos para que recuperen la movilidad, se les puede caer la cabeza, pueden tener una... ¿Tan graves? Sí, en algunos casos. En todos los casos depende, puede ser tan sencillo como tener como que el brazo en una postura un poco irregular, un poco... lo normal pues es que tengamos el brazo y con una postura distónica pues son posturas anormales que hacen que la persona se fatigue, por ejemplo. ¿Cómo se detecta? Con observación. Los neurólogos son los que están capacitados para identificar estos problemas. Pero cuando vemos es algo anormal, podemos ir a consultar con esos especialistas. ¿Se habla igual que el Parkinson está relacionado con las alteraciones mentales, doctor? Sí, en algunos casos, no en el principio, sino cuando ya hay unos 10 años de la enfermedad, puede desarrollar algunos tipos de dificultades en la memoria, alucinaciones, por ejemplo, que la persona sienta que lo observan, que hay sombras,
también puede haber ansiedad y desde el principio, en los años iniciales, la depresión. Pueden tener depresión. Es como dice mi maestro, que es el experto en la enfermedad de Parkinson, es una enfermedad neuropsiquiátrica. Compete tanto a la neurología como a la psiquiatría, por el caso de que tiene depresión, ansiedad y alteraciones en la memoria. Igual el olfato, ¿no? Sí, puede haber pérdida de olfato en algunos casos y es algo que llaman síntomas no motores. Temblores, los clásicos temblores. Sí, puede tener temblores y eso puede tener dificultades para que la persona se pueda desempeñar y hay que dar un medicamento para que... Y afecta a las articulaciones igual, ¿no? Sí, se pueden quedar sin movilidad y a veces la rigidez tiene como primera manifestación dolor y las personas se van con un ortopedista y finalmente fue la manifestación de la rigidez. Les dan medicamento para dolor, pero eso no se ve sino conforme avanza la enfermedad, ¿no? Fíjate que esa rigidez no era por algo articular 100%, sino por algo del cerebro. Es importante hacer ejercicios. Sí, las personas que realizan actividad física y tienen enfermedad de Parkinson, pues tienen una mejor calidad de vida, así lo hemos visto, y es importante que ellos realicen esas actividades. Usted decía, tanto hacer ejercicio como mantener una dieta lo más saludable. Sí, esos dos factores son fundamentales, no solo cuando ya tienes la enfermedad, sino para prevenir enfermedades del cerebro. ¿Se puede retrasar el deterioro que da la enfermedad de Parkinson? ¿O no? Es una enfermedad pues, que no se puede detener, pero podemos echar de mano de muchas cosas como la fisioterapia, la información a los familiares, la nutrición. En Yucatán pues tenemos un grupo que es Unidos en Movimiento con Parkinson, que es un grupo de pacientes con enfermedad de Parkinson y sus familiares que se reúnen para recibir pues información, estar en contacto con especialistas. ¿Cómo se llama el grupo? Es UNPAC o Unidos en Movimiento con Parkinson. ¿Y dónde se les puede ver, doctor? Y se les puede ver en un domicilio de la Melchor Ocampo y los pueden encontrar en las redes. Los puedes encontrar en las redes, sí. Son gente que está recibiendo pues, capacitación de los diferentes especialistas. Pues es un grupo de apoyo que de alguna forma puede dar su granito de arena para que estas enfermedades, para que estas personas con esta enfermedad pues puedan pues conocer de lo que les pasa. Porque es una enfermedad compleja, hemos hablado de muchos síntomas. Entonces, me imagino que al reunirse, obviamente, pues hay el intercambio de experiencias. Así es. Nos vamos a un corte comercial y regresamos. ¿Y cómo podemos prevenir estas enfermedades si hay prevención? No nos tardamos. Las noticias más importantes de nuestra entidad con información actualizada y veraz. Solo las encontrarás con Freddy Heredia en Yucatán es Noticia. Por Teleplay. Viejos amigos en una nueva señal. Rafael Vega y Armando Escalante nos invitan a comparar y contrastar los hechos y noticias del sureste de México. En el programa Contrastes, diferentes puntos de vista se unen en este espacio todos los jueves a las 11:30 de la mañana. Teleplay, viejos amigos en una nueva señal. Gracias por acompañarnos en este programa Acceso Directo, un programa para divulgar el trabajo de nuestros académicos, nuestros investigadores y científicos. Y estamos hablando sobre la neurología y para eso tengo el gusto de entrevistar al médico cirujano Luis Enrique Parra Medina.
Doctor, ¿cómo prevenir estas enfermedades neurológicas, ¿no? Porque son muy complejas. ¿Intervienen los genes? ¿Qué factores intervienen en esta enfermedad? Sí, yo siempre he comentado, y le comento a mi maestro, que es el experto en la enfermedad, que es el doctor Roberto Leal, que la enfermedad de Parkinson es el modelo de la enfermedad multifactorial, porque estamos acostumbrados a preguntar, doctor, ¿por qué me dio esta enfermedad? ¿Qué lo causó? ¿Cuál fue su causa? Y entendemos que muchas enfermedades no tienen una causa, sino que tienen muchas causas, son multifactoriales. Intervienen la herencia, los genes, intervienen el ambiente, la contaminación, la exposición, por ejemplo, a sustancias del ambiente, y también, en un tercer término, el estilo de vida de la persona, cómo se alimentaba, si fumaba. Entonces, el paradigma de que existe solo una causa para las enfermedades, para distintas enfermedades, pues está cambiando, sino que es algo multifactorial y tenemos que actuar en consecuencia, ¿no? Los genes no los podemos modificar, ya los tenemos en nuestro cuerpo, pero sí los estilos de vida, evitar fumar, alimentarnos sanamente, de forma equilibrada, comiendo frutas y verduras, realizando actividad física, estando en movimiento y tener una vida que yo sé que es difícil, pero tratando de evitar el exceso de ansiedad, ecuánime. Doctor, sabemos que en Yucatán se están haciendo algunas investigaciones sobre la neurología. En este caso, sabemos que igual está usted haciendo investigaciones, ¿como cuáles pueden hacer? O dónde localizarlas, porque muchas de las publicaciones están en inglés, pero digo, ¿dónde conseguir información de primera, científica, y cuáles hay? Sí, pues para que el público general conozca un poco sobre la enfermedad de Parkinson, pues existen videos en internet, puede poner enfermedad de Parkinson para pacientes y familiares. Podemos encontrar en distintos medios, y nosotros hemos publicado un artículo donde entrevistamos a pacientes con enfermedad de Parkinson en el estado de Yucatán, unos 86, y a gente sana, sin enfermedad de Parkinson, y les preguntamos cuáles eran sus factores y los encuestamos, por ejemplo. Si tomabas café, si fumabas, si recibías golpes en la cabeza, si tenías diabetes, si tenías algún familiar con enfermedad de Parkinson, si estabas expuesto a los pesticidas, y comparamos cuál era la diferencia entre los sanos y los enfermos para ver cuáles eran los factores en el estado de Yucatán que se asocian con presentar esa enfermedad. Eso no quiere decir que esos factores, si tienes uno de ellos, vayas a desarrollar la enfermedad, sino que se vio que hay una relación. Hay algunos factores, pero... ¿Qué relación? Es lo que dicen ambientes asociados. Sí, por ejemplo, la gente que estaba más expuesta a solventes orgánicos como combustibles, pinturas y barnices, tenía más riesgo de alguna forma de desarrollar esta enfermedad de Parkinson. Por lo tanto, ¿cuál es el consejo? Que si tú estás expuesto a estos combustibles, esas pinturas, utilices protección para que no te expongas tanto. Eso sería una recomendación. En otras investigaciones, no en la nuestra, se ha visto que los pesticidas... Ahí vamos. Los pesticidas y los organofosforados están relacionados con el desarrollo de enfermedades como la enfermedad de Parkinson. Es algo bien estudiado. En nuestro estudio no salió como tal, pero en otros estudios en el mundo se ha encontrado esa relación. Y el consejo es que si tú te dedicas a estar en contacto con estas sustancias, utilices protección respiratoria como esas máscaras y industriales para que tú disminuyas tus riesgos, porque al fin y al cabo es para protección de ti y del sistema de salud que va a pagar para tratar las enfermedades cuando las podemos prevenir con muchos años de anticipación. Los enfermos con VIH. Sí, hay algunas investigaciones en el estado de Yucatán, no son tanto mías, pero son que se han hecho, la encefalopatía. La encefalopatía, son estudios de neurociencia que se han realizado.
el doctor Carlos Castro en algún momento realizó un estudio científico como que la primera manifestación de algunos pacientes con VIH pues era la encefalopatía, que es pues, cambio de la personalidad, esta dificultad para relacionarse con el entorno. Otros estudios también que se han hecho sobre neurociencias en nuestro estado pues son precisamente los síntomas neurológicos asociados a pesticidas. Es una investigación que se hizo en 2007, donde vieron que algunas personas que estaban expuestos a estas sustancias pues tenían debilidad o alteraciones en la sensación. Debilidad en la mano, en la pierna, o alteraciones en la sensación. Y lo que nos tocó a nosotros pues, fue investigar otra enfermedad, que es la enfermedad de Parkinson. Entonces los pesticidas están muy relacionados, muy asociados. Están ¿no? muy asociados. Y nuestro estudio no salió como tal, pero probablemente si hacemos otro estudio con más pacientes y entrevistamos y hacemos todos los pasos del método científico, salga lo mismo que ha salido en otras partes del mundo y ya hay alguna asociación. No como un factor único, sino asociado a otras cosas, a la herencia, a los estilos de vida, a la alimentación, a otras cosas como los golpes en la cabeza, los traumatismos. Que también hemos visto que los luchadores, los boxeadores, los que juegan fútbol americano también tienen más riesgo de desarrollar enfermedades como el Parkinson. Por los golpes que reciben, exactamente, ¿no? Porque se acumula y genera algo que se llama pues, encefalopatía crónica traumática, como de la película de Will Smith, La verdad oculta, donde se habla de esa enfermedad en los jugadores de fútbol americano. Doctor, ¿y los factores de riesgo? Sí, los factores de riesgo pues, que encontramos en nuestro estudio para la enfermedad. No quiere decir que todos los que tengan esos factores vayan a desarrollarla, pero en ese estudio se vio eso. Y es importante observarse, ¿no? Sí, y es importante, pues la gente que tenía diabetes, la gente que estaba expuesta a solventes orgánicos, los que recibían anestesias generales en exceso, eso no se puede modificar. ¿Cómo está esto, lo de las anestesias, doctor? Pues de alguna forma, algunas sustancias anestésicos pues se han asociado al desarrollo de esa enfermedad. Pues es algo necesario recibir una anestesia porque es una intervención quirúrgica, es una urgencia en algunos casos y pues han comparado, por ejemplo, a anestesiólogos e internistas y han visto que los anestesiólogos tenían más riesgo. No quiere decir que todos lo vayan a presentar, pero tenían más riesgo por exposición a ciertas sustancias. Entonces, la anestesia sí hay que tenerle... Pero pues no es algo que podamos controlar, es algo que está en investigación, pues así la ciencia avanza y poco a poco nos va diciendo más. No es algo contundente, es algo que encontramos y no lo podemos modificar porque todos necesitamos recibir intervenciones en algún momento. Sí, en algún momento, pues sí, ahora sí, a nadie va a operarse porque quiera, ¿no? Sí. O sea, esas gentes que pueden ir a acudirse a hacer cirugías, que la piensen. Si no es necesario. Tal vez, sí. Usted decía, si no es necesario, no acudas. No necesariamente, es por urgencia, ¿no? Pues doctor, gracias de verdad por acompañarnos en este programa Acceso Directo y pues le agradecemos que comparta con nosotros todos esos conocimientos que, ahora sí, ¿dónde se localiza estos artículos? Los pueden encontrar, pueden poner mi nombre, Luis Enrique Parra Medina, y estamos en Google Académico y ahí están todos los artículos de distintas áreas, incluso para el público general. Pues gracias por acompañarnos y como siempre hay que cuidarnos.